Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Bienvenida, bienvenido a Quedamos para un café, el podcast conversacional conducido por Seu. El último miércoles de mes nos sumergimos en apasionantes charlas con un protagonista distinto en cada episodio. La premisa es sencilla, conversamos tomando café. Así que pasa, ponte cómodo y sírvete una taza. Comenzamos. Hoy quedamos para un café con Silvia Pueo. Ella es psicóloga y trabaja ayudando a personas a encontrarse, a quererse y a sentirse más capaces de afrontar aquello que la vida les pone por delante. Una parte importante de la terapia es la gestión emocional, es decir, aprender a escuchar nuestro cuerpo, entender qué nos dice y tener recursos para saber qué hacer con eso que nos cuenta. Nos conocimos en un curso de podcasting y cuando la invité a venir al podcast a abrir un melón de los buenos, ella aceptó rápidamente, a pesar de lo apretada que tenía la agenda, pero con buena voluntad encontramos un hueco. Estamos aquí para hablar del duelo, de las pérdidas a las que nos enfrentamos día a día y de cómo transitarlas de la mejor forma posible. Silvia hace un podcast que se llama Un lugar para escucharte, en el que encontraréis entrevistas, meditaciones y reflexiones relacionadas con temas que trata a diario en su trabajo como psicóloga. Como veis, es un lujo de protagonista, empática, cercana, buena profesional, que espero nos ilumine en un tema tan complejo y a veces tan tabú como el que vamos a tratar hoy. Hola Silvia, bienvenida. Hola, Seu, un pedazo de presentación, ¿no? ¿Te ha Me está gustado? emocionando a mí de oírla, sí. Gracias, me alegro. Sabes que te comenté al principio que no estaba muy convencida con ella porque me transmites mucho más que esas palabras, pero he conseguido plasmarlas así, no más. Pues ya me han parecido estupendas, o sea que si algún día te sale más, dímelo, porque entonces ya... Nada, de verdad, muchas gracias por la presentación muy bonita y un súper placer estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, la verdad. Está siendo una semana así un poco más tranquila ahora, por fin. Por eso te dije, esta semana, si te va bien grabar, lo tengo mejor. Así que nada, dándome espacios también en verano, aprovechando que aún no estoy de vacaciones, pero haciendo un poco de mix entre trabajo y vida personal. Semi-vacaciones. Sí, un poquito así estamos. Te he pedido ayuda para tratar un tema que es complejo y, como decía en la presentación, muchas veces tabú, pero creo que es importante que aprendamos a enfrentar nuestros miedos y estas situaciones dan mucho miedo. He buscado en la RAE la definición de duelo cuando estaba empezando a preparar el guión y me pareció, un poco pobre. La voy a leer. Dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Aquí yo ya empiezo a estar en desacuerdo, porque para mí el duelo engloba mucho más que un fallecimiento. Totalmente. El duelo, de hecho, como lo definimos y lo entendemos los profesionales que tratamos con personas que están en duelo, es como un proceso en el que la persona tiene que adaptarse y tiene que poder procesar la pérdida de alguna persona o cosa importante, ¿vale? De hecho, a mí me gusta cuando hablo de duelo decir que es la pérdida de un vínculo significativo para ti. Tú puedes estar vinculada con una persona y cuando pierdes ese vínculo importante, tienes que hacer un proceso de duelo. Pero también te puede pasar cuando haces una mudanza, incluso, pues, por ejemplo, a otro país, ¿no? Eso también es un duelo. Pierdes muchas cosas que son significativas para ti, con las que estás vinculada y que son parte de ti. Entonces, todo aquello que para ti es importante, si lo pierdes, implica un proceso de duelo. Estamos hablando de un trabajo, de una persona, por supuesto, también de una mascota, de un divorcio, o sea, son muchos procesos los que incluyen duelo en psicología. De todo a lo que tú tengas cierto apego, incluido un objeto, como puede ser una casa, un coche, o puede sonar frívolo, pero es real. Sí, por eso yo hablo del vínculo, porque a lo mejor tú con una persona que fallece, incluso digo persona, o sea, vamos como al top, puedes pasarlo menos mal o ser un proceso de duelo menos intenso para ti si no es una persona que sea tan cercana y en cambio luego por algo aparentemente poco significativo, que puede ser un objeto incluso,
que para ti lo que es el proceso de duelo sea mucho más complejo por lo que para ti significa ese vínculo, ese objeto, esa cosa. ¿Sí? Entonces va más de la representación interna que tú tienes de esa entidad, que no tanto de si es persona, si es muerte o si es lo que sea. La palabra clave para mí en duelo siempre es pérdida. Si tú sientes que estás perdiendo algo importante, tienes que procesarlo, tienes que pasar por ese proceso de duelo. ¿Y cuáles son las emociones más comunes que experimentamos durante un proceso de duelo? Sobre todo, yo me quedaría con dos, que son rabia y tristeza. La rabia es muy típica, además, más en primeras fases, en los que hay esta incredulidad incluso, ¿no? Si te suena un poquito, si nos suena a la persona que nos escuche, esas fases de duelo típicas, ¿no? Que se hablaron en su momento, ¿no? De Elizabeth Kubler-Ross, hay varios autores, ¿no? Pero los que están en concordancia, ¿no? En acuerdo todos los autores, es que siempre hay alguna parte, ¿no? Alguna fase o algún momento de rabia, de explosión de rabia, de negación, de no puede ser, de por qué, de estoy enfadado incluso con la persona que haya fallecido, o estoy enfadado pues porque me han echado el trabajo, o estoy enfadada por X, ¿no? Pero siempre hay un punto de rabia, porque la rabia al final es esa emoción defensiva. Entonces, ante algo que no nos gusta, obviamente, ¿no? Una pérdida de algo importante, sale siempre una parte de rabia, en mayor o menor medida. Y además, quiero decirte también que es importante que nos la permitamos, porque muchas veces la rabia se reprime mucho en los duelos. La tristeza, sí, va muy asociada, todo el mundo lo tiene muy aceptado, ¿no? Fallece alguien o tienes un duelo por un divorcio, pues es como, ay, que has llorado, estás llorando, estás bien, no llores, ¿no? Es como esta parte de tristeza es mucho más obvia. Luego entramos en si la persona te lo valida, te ayuda a llorar, te acompaña o te dice no llores, ¿no? Como decía antes. Pero sí que es verdad que se da más por hecho esa tristeza en el duelo. En cambio, la rabia hay veces que no se entiende tanto. Que es como, bueno, es lo que hay, ¿no? Y es como, ya, pero estoy enfadada por la situación, al margen de que también esté triste. Leía en tus redes sociales una frase que me gustó mucho y decías que la primera regla para gestionar una emoción es validarla, aunque no te guste. Entonces, principalmente ya tenemos que empezar nosotros mismos aceptando que podemos estar enfadados y tristes. Sí, totalmente. De hecho, muchos procesos de duelo que se enquistan, que se quedan ahí, es porque la persona no se está permitiendo soltar esa rabia, ese enfado. Por eso puede ser tan difícil a veces. Claro, porque a veces, claro, es una emoción muy incómoda la rabia, ¿no? En mujeres todavía más, de hecho, en mujeres está mucho más invalidada a nivel social, ¿no? Las mujeres, si gritamos y no sé qué, uy, no, ¿no? No te puedes enfadar. Los hombres está un poco mejor visto. Bueno, es que él es así, ¿no? Es como, tiene carácter, ¿no? Entonces, en las mujeres muchas veces la rabia se reprime y en los duelos no es una excepción, también ocurre. Tenemos ese rol como más dulce, más cuidador, ¿no? Quizá no Exacto. encaja que tengamos ese cabreo monumental. Exacto. Me gustaría abordar la parte de la ayuda desde dos situaciones, ¿no? Primero, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a salir de esta situación? Y cómo los amigos y los familiares podemos apoyar a alguien que está atravesando esta situación. Porque lo que nos encontramos muchas veces es que incluso, yo voy a hablar en mi caso personal, estás pasando por una situación difícil y todo el mundo, casi todo el mundo, no te sabe sostener, no te sabe escuchar. Se siente tan incómodo que te empiezan a decir cosas absurdas que no van a ocurrir y al final yo en mi caso he dejado de contar algunas cosas porque me cansé de consolar a la otra persona, que es muy fuerte decirlo, pero es mi realidad. O sea, soy yo la que estoy transitando una situación complicada y soy yo la que acabo consolando a la otra persona. Y creo que no es responsabilidad, entre comillas, de la otra persona porque no sabe hacerlo de otra manera. Y entonces me gustaría ponerlos en los dos roles, en el de la persona que sufre el duelo y en el de la persona que quiere ayudar a transitar un duelo. Vale, genial. Y además creo que va a ser muy útil el podcast en ese sentido porque es como lo más práctico, ¿no? Que podemos ayudar desde aquí. Empezamos por cómo ayudarte a ti misma, ¿te parece? Una persona a sí misma. Yo muchas veces explico que el duelo es como un baile, como esas dos caras, ¿no? Que siempre tiene el duelo. Entonces ese baile es entre valido, enfrento, siento ese dolor que me está produciendo, ¿no? De alguna forma lo estoy canalizando, lo estoy procesando, lo estoy pudiendo expresar. Y por otro lado, esa otra cara, que es la cara más de distraerte, de evitar, de tirar hacia adelante, de no pensar todo el rato, ¿no? Es que esa persona está mal o ha fallecido o estoy mal porque estoy en otro país o lo que sea, ¿no? Voy a hablar, para que sea más sencillo, de un proceso de muerte, ¿vale? Pero que sepamos, pues, que lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que puede ser cualquier circunstancia. Entonces, en el caso este, ¿no? Ha fallecido una
persona. Tú tienes que poder oscilar entre estas dos partes. Al principio, normalmente, suele haber más parte de dolor, a la que empiezas, ¿no? Como después de esa fase de shock y de negación, ya empiezas como a procesar el dolor, a llorar, a gritar, a expresar, a quedarte en la cama, lo que sea, pero luego cada vez más tiene que ir un poco equilibrado ese baile entre que haya esta parte de seguir afrontando la vida, de seguir tomando decisiones, de seguir incluso riéndote, ¿vale? Que eso es algo que muchas veces también me genera mucha culpa cuando alguien está en duelo o en un proceso de duelo anticipado incluso, ¿no? Una persona pues que tiene Alzheimer, por ejemplo. Claro, es como, sabiendo que esa persona está tan mal o que se acaba de morir mi prima, ¿cómo puedo estar yo aquí riéndome de un chiste que he visto en internet? Pues porque es así, funcionamos así, somos ambivalentes. Entonces, en ese duelo es especialmente importante que nos permitamos estos dos lados. La parte de ir integrando esa pérdida y ir drenando esas emociones para sentirnos a la larga pues que ese duelo lo estamos transitando y para recolocar la relación con esa persona. Y por otro lado, esta otra cara más amable de a lo mejor esta mañana he estado en el entierro de mi prima, pero por la tarde puedo ir al cine un ratito, ¿no? Y es verdad que, claro, nos choca, ¿no? Porque es como, pero tenemos que permitirnos siempre estos dos lados, ¿vale? Y es muy importante también que podamos expresar a los de nuestro alrededor qué cosas vamos necesitando, justamente porque la persona no nos puede leer la mente. Yo a lo mejor en algún momento estoy aquí, estoy en esta parte de lástima, de dolor, de pena, de culpa, de todo. Entonces, en ese momento lo que voy a necesitar es que me deje llorarlo, que me dé un abrazo a lo mejor. Entonces, yo que también se lo pueda pedir. Puede decir, pues necesito un abrazo, o necesito estar sola un rato, o no sé, o necesito que me hagas la comida, ¿vale? Que a veces también hay una parte muy práctica, muy logística, cuando hay un duelo por muerte especialmente, en que necesitas un apoyo de cosas, ¿no? Materiales. Entonces, que no nos dé cosa pedirlo directamente a las personas que nos quieren, porque las personas que nos quieren lo que quieren es ayudarnos. Y como tú misma decías hace un momentito, Seu, hay personas que no tienen las habilidades, pero ni para ti ni para ellos, ¿vale? Entonces, no podemos pretender que usen unas herramientas que no tienen. Entonces, si hay una persona que tú sabes que a nivel emocional, por ejemplo, no tiene demasiadas herramientas o que la tristeza le incomoda muchísimo y es la típica persona que en un tanatorio se pone a hacer chistes malos o que cambia de tema o que, ¿no? Que ya lo ves que es que no es capaz de sostener eso, ¿no? En ese momento, a esa persona tú no vayas en el momento en que estás en pleno lloro, porque no te va a ayudar, aunque te quiera con toda su alma, ¿vale? Ves cuando necesites evadirte. No, yo siempre digo, yo tengo muchos amigos, pero no con todos quedo para lo mismo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y quien dice amigos, dice familia, dice lo que quieras. Si yo estoy en un punto en que necesito, pues alguien muy empático, cariñosito, como un poco, pues eso, ¿no? Que me sostenga, voy a ir a esa persona. Si yo estoy en un momento en que necesito no pensar en mi situación porque ahora mismo estoy súper agobiada, súper triste, pero necesito un poco de aire, entonces voy a llamar a esa amiga, que es la amiga que siempre está haciendo bromas, que es muy graciosa, porque me va a permitir evadirme de ese dolor, ¿vale? Entonces siempre es, entendiendo esta base de que es este baile entre estas dos caras, es ver qué personas nos pueden ir ayudando mejor, comunicarles nuestras necesidades, ¿vale? Que a veces parece que nos da cosa o nos da miedo, pero es que la otra persona lo que está deseando es eso, ayudarnos, con lo cual se lo decimos abiertamente. Hoy necesito reírme, hoy necesito que hablemos del tema y soltarte aquí todo mi drama. Vale, pues vamos a ello, ¿vale? Y por el otro lado, claro, la persona que te quiera ayudar, yo siempre digo, acompaña, estate presente y pregunta, por lo que te contaba ahora, ¿vale? Porque es esta parte de pregúntale qué necesita y estate disponible para esa persona. Pero no intentes imponer tú. Hoy tienes que hacer, o vamos a no sé qué, o te irá bien. No, eso muchas veces lo hacemos. Y lo hacemos más como desde nuestra propia angustia, ¿no? De ver a esa persona mal porque está pasando un duelo. No, es acércate y pregúntale, oye, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Te gusta la idea? Ya sé que no estás bien, pero hacemos esto un ratito, ¿no? Es como más desde esta parte empática, es lo más importante para mí en un duelo. Yo personalmente lo que más agradezco es cuando la gente te hace la vida fácil. Uh-huh. El típico amigo que te llama y te dice, el viernes por la mañana tengo un hueco, ¿tomamos un café o damos un paseo? ¿Te apetece que hagamos algo juntos? Esos son los que a mí me siento más acompañada y con los que más me apetece estar porque me están haciendo, porque a veces tú ni siquiera eres capaz de escucharte ni de saber qué necesitas.
porque estás en un punto totalmente sobrepasado. Y cuando alguien te propone 2 o 3 opciones, te acota un tiempo, te da... Es como que te, ¿sabes? Te está abriendo la puerta, poniendo la alfombra roja y diciendo, es por aquí, dame tu mano, que ya te llevo yo. Sí, pero es lo que dices, ¿no? Siempre dando esas opciones, no es de una forma impositiva, ¿no? No es como, tienes que hoy hacer esto. Es como, solo nos falta esta presión, ¿no? Sí que a veces hay que dar ese empujoncito o esas opciones para que la persona vaya viendo la luz, claro. Siempre es mucho más fácil resolver la vida de los demás que la de uno mismo. Sí. Lo que pasa es que, claro, eso, y yo como psicóloga obviamente lo tengo muy integrado, siempre lo tienes que hacer desde lo que necesita la otra persona, no lo que necesitas tú, que no es fácil. Que a veces es como, pues yo si estuviera así, ¿no? Necesitaría, y eso en realidad no es empatía. Eso es desde mí, yo creo que el otro... No, es que necesita esa persona en su emoción como esa persona lo está viviendo, ¿no? Si esa persona yo siento que sí que está encerrándose mucho, bueno, pues voy a ver de qué formas ella quizá puede empezar a salir, pero no de qué forma a mí me iría bien. Es muy diferente. Como cuando haces un regalo. Tú no regalas lo que te gusta a ti, regalas lo que crees que a la otra persona le va a gustar. Exacto. ¿Cuántas veces hemos comprado, digo hemos porque seguro que a ti te ha pasado y a cualquier persona que nos escucha, cosas que dices, mira que es feo, ¿no? Pero yo sé que eso es lo que sí le gustaría a mi madre, por ejemplo. Yo no me lo compraría en la vida para mi casa. Pero yo sé que a ella le gusta esto, entonces se lo voy a comprar, ¿no? Totalmente. Me parece un buen ejemplo que a veces ayudan a clarificar. Cuando estabas hablando del duelo, recordé una situación que le pasó a mi hijo el pequeño. Tenía 11 años y falleció su abuela y quiso ir al tanatorio. Llegó allí y se encontró con sus primos. Ellos son 5, entonces te puedes imaginar, los 5 juntos se quieren un montón, de distintas edades, estaban jugando y mi hijo se bloqueó. Y a la media hora me dijo que se quería ir. Y entonces yo le dije, ¿pero qué te pasa? Y él me dijo, mamá, se murió la abuela y yo estoy triste. Tengo que estar triste y me lo estoy pasando genial con mis primos. Entonces su propio cerebro le estaba mandando señales contradictorias en plan, oye, que tú venías aquí porque estás muy triste porque se murió tu abuela y ahora te lo estás pasando genial. Entonces, bueno, nosotros le explicamos que precisamente esta costumbre cultural nuestra de reunirnos es para acompañar y para paliar esa soledad, para acompañarnos en el dolor, y que no estaba mal que él se sintiera alegre, que estaba genial que quisiera a sus primos y disfrutara de su compañía, pero en su pequeña cabeza fue demasiado. Claro, es justo lo que decía un poco antes, ¿no? Este baile que a veces, claro, es como no toca esto ahora. Entonces, bueno, está bien que lo pudierais acompañar y que al final ya encontrará momentos, ¿no? También las emociones no las podemos elegir. Entonces, a lo mejor te da el bajón 3 días más tarde del fallecimiento de alguien, ¿no? Y esos primeros 3 días, por eso te comentaba un poquito antes, cuando hablábamos de un poco esas fases, que es verdad que están obsoletas y que no son rígidas ni van una detrás de otra, ¿eh? Eso ya está más que estudiado, pero es cierto que sí que hay determinados momentos, ¿no? En que hay este momento, pues a lo mejor más de negación, que a lo mejor pues tu hijo estaba más ahí, ¿no? Se acaba de morir, estoy jugando, pues no estoy pensando en eso porque tenemos unos mecanismos de defensa ahí que nos bloquean el dolor. Entonces, si encima la vida nos lo pone fácil y me reúno con mis primos y hay un juguete o lo que sea, pues evidentemente no lo voy a sentir. Pero bueno, está bien, ¿no? Su conciencia también de, no, es que también necesito sentir esa pérdida, ¿no? Para poderla procesar. Es justo esto. ¿Y qué papel juega nuestra educación y nuestra cultura en la forma que enfrentamos las pérdidas y los duelos? Lo es todo. Es un tema súper interesante esta, ¿eh? Porque de hecho, si nos ponemos a investigar, cualquier persona que nos escuche en Google, cómo lo afrontan en culturas distintas, es que flipamos. Es muy fuerte como en algunas culturas incluso se celebra o incluso se hacen rituales de, pues eso, con música, con baile, con cosas totalmente distintas y pasando incluso por, yo qué sé, el tipo de ropa que llevan o el cómo se exponen los cuerpos o no lo sé, hay muchas formas de transitar un duelo y claro, lo transitamos en base a cómo nosotros nos sentimos cómodos, que es como nos han educado y como nos han dicho, ¿no? A través de pues esa cultura y esas creencias que debemos transitarlo. Pero yo siempre lo digo, y de hecho por eso mi podcast también se llama así, para escucharte, ¿no? Que nos tenemos que escuchar mucho. O sea, si a mí me apetece ir de negro y me apetece hacer no sé qué y siento que me va a sentar bien hacer cualquier tipo de ritual por la persona que fallece, es perfecto. Pero si no, tampoco tengo que sentirme obligada a hacerlo, ¿vale? Porque al final sí, tenemos las creencias culturales, pero también hay un sentir personal. A lo mejor esa persona, qué sé, le gustaba mucho una comida en concreto y a mí me apetece irme a comer eso.
¿no? Una paella, ¿no? Por ejemplo, o lo que sea en honor a esa persona. Y para mí eso es una forma de, pues es un ritual. O sea, al final un ritual no es nada más que un acontecimiento, una acción, una actividad que tiene un significado, ¿no? Y que me ayuda a cerrar ese proceso, a sentir, a integrar. Entonces, es muy importante eso, que también tengamos nuestros propios rituales al margen de la cultura, porque nuestra cultura no es que sea la correcta. Y luego una tribu indígena que entierran a los niños para que se los coman, porque así el ciclo de la vida, claro, yo lo veo una burrada absoluta. Pero para sus creencias tiene todo el sentido del mundo, porque así sigue el ciclo de la vida y es maravilloso eso. También cada cultura tiene su librillo, ¿no? Como cada maestro tiene su librillo, pero al final tienes que hacer un poco lo que te haga sentir bien para que tú sientas que eso te ayuda a procesar eso. Cuando estaba preparando el episodio, precisamente busqué información para comentar un par de casos de otras culturas que lo hicieran diferente al nuestro y al final no puse ninguno porque no fui capaz de decidirme. Había muchísimos, cada cual más interesante, con unas peculiaridades que te llevaban a pensar en su porqué y me pareció una investigación súper interesante para continuar, ¿no? De hecho, recuerdo la primera vez que yo asistí a un funeral que no fue religioso. Vivimos en un país mayoritariamente de personas católicas, que aunque la mayoría no somos practicantes, la cultura sigue estando ahí y la mayoría de los velatorios, de los funerales, de todo se celebra de la misma manera. Y recuerdo la primera vez que fui a un funeral civil, que se llama, o que le llamamos, y me impactó profundamente. Una amiga de la familia leyó un texto que había escrito, después se cantó una canción porque a la mujer que falleció le gustaba mucho y me pareció una forma tan bonita de despedirla honrando su vida, que me emociono, todos reunidos honrando su vida y contando anécdotas alegres, que dije, yo para mí quiero esto. Quiero algo así, no quiero un cura porque no me identifico con la iglesia. Y un día comentándolo con mi madre me hizo mucha gracia porque mi madre, que es una mujer muy alegre y muy vivaracha, me dijo, yo no quiero llantos ni quiero nada, quiero fiesta, que pongáis música, que toméis algo. Y digo, wow, es como ir casi en contra de todo lo que estamos acostumbrados, pero realmente es lo que más resuena en mi caso personal, ¿eh? Me está viniendo a la mente una película que ilustra un poquito esto, y es una película que para duelo es que es total, ¿vale? Es la película de, a ver si lo digo bien, es Postdata Te Quiero, creo, o algo así, no sé si lo estoy diciendo bien. Si quieres lo buscamos en un momentito, que le deja escritas cartas. Sí, exacto. Es que creo que se llama Postdata Te Quiero, que está ambientada además en Escocia. Sí, Postdata Te Quiero, es de 2007. La estoy buscando. Es una película, no voy a destripar nada, pero es una persona fallece muy al inicio de la película y toda la película es, como bien dices, le va escribiendo cartas a una persona muy querida para ayudarla a transitar ese duelo, ¿vale? Es una película muy bonita, muy emotiva, muy dura. También tiene un punto idealizador, obviamente, es una película, ¿vale? Pero es muy buena en ese sentido y de hecho en esa película se ve como la persona que fallece, lo que pide que hagan cuando fallece, porque ya sabe que va a fallecer porque es una enfermedad, es que hagan en un bar pues como una fiesta, ¿no? Y se ve mucho también ese contraste, ¿no? Y como algunas personas están reticentes, otras no. Entonces, al final, los rituales de despedida, que sea una misa, sea una ceremonia, sea una fiesta, sea una congregación de personas, dilo como quieras, pero ese momento de despedida de la persona es para eso, es para despedirte de la persona. Tú lo puedes hacer, como obviamente pues respetando la voluntad de la persona y como a ti te venga mejor. Sí, hay personas que van vestidas al funeral de rojo porque ese rojo le recuerda a esa persona, no sé qué. De hecho, en otras culturas el rojo es el color de la muerte, que aquí es lo contrario, ¿no? Aquí es el negro. Entonces, es eso, ¿no? O sea, al final lo importante es que para ti sea una despedida de esa persona, que a ti te sirva el acto que tú estés haciendo para poderte despedir de esa persona. Que cada uno lo vivamos como queramos, pero que haya opciones. Yo vi ayer Los amigos de Peter, no sé si la conoces. No, me suena mucho, pero no la he visto. Wow, pues es una peli tiene no sé cuántos años. Y bueno, no te cuento, si está en Prime, si te apetece echarle un vistazo. Me la apunto. Encaja totalmente con lo que yo quiero para mí. Y de hecho es un tema, fíjate, que nosotros, mi marido y yo, tenemos testamento desde hace muchísimos años, más de 10 años, e incluso yo tengo una notita donde le explico a mis hijos dónde quedan los papeles, bueno, mis hijos, porque espero irme yo antes que ellos, y les explico tal, y les explico lo que quiero.
¿sabes? Lo que quiero que hagan, porque siempre tenemos la duda de qué habría querido, que no sé qué. Entonces yo a mis hijos les explico. Y a veces es duro tener este tipo de conversaciones con nuestra familia, pero cuando la persona se va, yo creo que una parte de cerrar importante es que tú sepas que estás haciendo lo que la otra persona quería, como que nos reconforta mucho. Decir, estoy respetando su deseo. Y estoy cerrando una entrevista que espero que sea el próximo episodio del podcast con una persona que se dedica a hacer despedidas diferentes y Wow. de Barcelona, que la conocí a través de un podcast, me impactó profundamente porque es algo como lo que yo quiero y no encontraba a la persona ideal. Y la encontré a través de un podcast, ya sabes que a mí el podcast me lo está dando todo. Y bueno, ya te lo contaré cuando lo tenga grabado y cuando tal, para no adelantar acontecimientos, pero hay otras opciones y creo que es bueno, no sé, para mí es como importante dejar eso asentado, ¿no? Que sepan lo que yo quiero y yo saber lo que quieren. Yo le he preguntado a mi madre, a mi padre no, porque bueno, tiene pareja, es diferente, ¿no? No me siento como tan responsable, entre comillas, pero a mi madre sí le he preguntado, mamá, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Dónde quieres estar? Y creo que eso nos ayuda a cumplir sus deseos y honrar su memoria, y es lo último que podemos hacer por ellos. Me encanta que digas esto porque es tal cual y ayuda muchísimo, porque claro, es incómodo, pero es incómodo en un grado pequeño. Pero la incomodidad grande viene después. Entonces, si ha habido esos pequeños aproximaciones, conversaciones, preparaciones, dando por hecho, ¿no? Como esas instrucciones, lo que vas a querer o lo que sea, luego esos pequeños momentos de incomodidad ayudan que el momento de la súper incomodidad, del súper malestar, ya no sea tan grande. Entonces, merece la pena, ¿no? Eso es como el que se va a preparar para algo y va sin preparación, ¿no? Aparte, es que claro, para la muerte también deberíamos prepararnos porque sabemos que va a pasar. Es lo único que tenemos claro, que seguro pasa, ¿no? Es como si tú vas a un examen y dices, sí, voy a tener un examen de aquí a unos años, pero no estudio porque me incomoda. Es como, ya, pero vas a tener que ir igual, con lo cual estudia aunque sea un poco, ¿no? Ese es un ejemplo muy tonto, pero es un poco lo que hacemos con la muerte. Estamos ahí como, bueno, cuando llegue ya veré. No, ya veré, no. Enfrenta un poco, ¿no? Es verdad que hay personalidades que son muy pasivas, son muy evitativas y es muy, no pasa nada, bueno, prefiero no pensar, prefiero no hablar, pero un mínimo. Pues el hacer el testamento, el poder comentar esto, además a veces va bien hacerlo aprovechando eso, que estás viendo una película o que fallece un vecino, ¿no? Que además es un vecino que además no tienes mucha relación, con lo cual no es un duelo muy importante para ti, pero sí que es como, mira, pues es curioso, ¿no? Lo que dices, he visto que ha hecho el entierro de esta otra forma o he visto esto, pues yo he pensado, ¿no? Porque al final los otros nos hacen de espejo. Cuando hay un fallecimiento cercano nos hace pensar, queramos o no, en nosotros, ¿no? Y muchas cosas, y damos por hecho muchas cosas que después descubres que no estaban tan claras, ¿no? Esto creo que nos pasa en la vida en general, que presuponemos muchas cosas de las personas y luego cuando realmente hablas no tiene nada que ver la idea que tú tenías con lo que esa persona piensa, ¿no? O siente. Sí, y ayuda mucho lo que dices cuando alguien fallece de, mira, pues sí que estoy haciendo lo que de verdad quiere, ¿no? Porque es como una forma de honrar a esa persona que ya no está. ¿Y es muy diferente el duelo entre adultos y niños? Hay diferencias sobre todo también pensemos que depende también del grado de madurez de ese cerebro, básicamente, ¿vale? O sea, de ese cerebro y por tanto de esas habilidades emocionales de procesamiento, esa maduración, ¿no? No va a procesar igual un duelo un niño de 3 años que uno de 11, como decías antes, que uno de 15, que uno de 20, que ya no es un niño. Dependerá mucho de en qué estado evolutivo se encuentra ese niño, ¿no? De sus capacidades para poder entender esa muerte, hasta qué punto o de qué forma se les explica. Siempre es recomendable, y en eso los psicólogos insistimos ya desde hace muchos años, el que los niños de alguna forma participen en esa despedida. Si tú no quieres que vayan a ese tanatorio porque va a ser una muerte que ha sido muy dramática y va a ser muy horroroso, vale, pues llévalo en hora que no haya gente. O no lo lleves, pero que le haga un dibujo a la persona que haya fallecido, ¿no? Si es un niño muy pequeño, por ejemplo, para que sea un dibujo que sepas, pues para despedirte del abuelo que ya no va a estar. Pero lo recordaremos y haremos fotos y haremos lo que hacías con él, lo haremos juntos. Iremos a lo mejor a verlo al cementerio, si es que sois una familia de cementerio, ¿no? La persona que nos escuche o lo que sea, pero siempre que haya alguna parte que los niños no se les excluya, porque de alguna forma algo tienen que procesar. Lo que pasa que lo que es importante es eso, que se procese en cada niño en concreto
según en qué fase está, según el nivel de madurez cerebral que tiene, para poder entender mínimamente. Y en los niños es muy importante contestar. A veces se dice, ¿qué le cuento y qué no? Pues lo que pregunte, ¿vale? O sea, si tengo que dar una pauta general es esa. Es ese niño que me pregunta. Pues si me pregunta se va a volver. Si no me lo pregunta, no hace falta tampoco que le dé detalles, a lo mejor, porque a lo mejor son detalles que ni me está escuchando, que no está entendiendo. Vale, pero si te preguntas, se lo tienes que explicar, porque es un miembro más de la familia o era alguien importante para ese niño, necesita hacer ese duelo a su forma, según sus necesidades. Sí, no sé si te he contestado, pero es muy Sí, difícil porque sí. depende mucho de la edad. Yo observo un cambio desde que yo era niña a ahora, y es que antes, cuando moría alguien, sobre todo si era una persona joven, era como que desaparecía, no se le nombraba más, se quitaba todo de casa, mientras que ahora seguimos hablando de esa persona, recordando anécdotas, y el otro día, precisamente cuando compartí el podcast en el que hablaba esta persona que hace ceremonias de despedida diferentes, una persona me contactó, me contó su historia de cómo había fallecido su madre cuando ella era una niña, que bueno, le pediré permiso a ver si me deja contar, aunque no estoy diciendo su nombre, pero se lo comentaré. Su madre falleció cuando ella era una niña y nunca se habló de su madre. Ella cada vez que quería que le contaran cosas de su madre, conocer a su madre, nunca, era como todo puertas cerradas. Y cuando conoció a esta persona a la que yo invité al podcast y que ya me dijo que sí que iba a venir, le dijo que no importaba, que nunca era demasiado tarde para conocer a esa persona, en este caso su madre. Entonces, aprovechando que se encontró con unos tíos y con algunos familiares, le preguntó cómo era su madre, ¿no? Qué cosas le gustaba hacer, con qué se reía. Y dice que me emociono otra vez. Le contaron cosas de su madre que llevaba 30 años sin saber, le regalaron incluso cosas que tenían de su madre. O sea, lloró muchísimo, fueron unos días difíciles, pero que eso le dejó una paz que para ella valió la pena. Entonces, esto me conecta, o sea, lo quiero conectar con lo que tú decías de los rituales y de honrar las pérdidas. Realmente ella no hizo el ritual de perder a su madre, de cerrar eso cuando era niña. Lo hizo cuando era adulta a través de ese conocimiento y de esa consciencia. Y bueno, le agradecí mucho que me lo compartiera porque después me confesó que había llorado escribiéndome el mensaje y es bonito que te cuenten historias así y que te consideren capaz de recibirlas. Bueno, me parece que puede aportar este ritual, ¿no? Sí, sí, nunca es tarde, como dices, porque, o sea, lo que no está procesado, pues, bueno, para eso sirve la terapia, ¿no? También. O sea, si no creyera en eso, obviamente no haría terapia. Se puede procesar a posteriori, se pueden hacer muchos rituales luego, e incluso hay muchas tareas que se proponen desde la psicología, pues como hacer un álbum con las fotos o hacer un pequeño altar que no tiene por qué ser religioso, pero a lo mejor tener pues la foto de esa persona o escribirle una carta o no, como cosas que al final a la mente le ayudan, aunque la persona ya no esté físicamente, porque de alguna forma el duelo, o sea, la persona desaparece en un plano físico, pero no la puedes quitar de tu cabeza, ni la quieres quitar de tu cabeza normalmente. Entonces, es importante que el duelo al final es un proceso de recolocar la relación, ¿no? Es como ya no puedo hablar más con esta persona, ya no puedo, o sea, no me va a responder como mínimo, pero esa persona siempre seguirá en mi cabeza, siempre seguirá siendo importante para mí. Entonces es importante seguir manteniendo ese nexo de alguna forma, si tú no lo quieres perder, ¿no? Pues tenerlo presente, pues lo que decimos, yo qué sé, cuántas familias en Navidad no se sigue haciendo el mismo plato que hacía la abuela hacía 30 años y la abuela ya no está, pero es su receta, por ejemplo. O te pones un vestido porque era el vestido que no sé qué, o llevas el pelo como lo que sea, ¿no? Todos estos pequeños gestos son muy importantes porque es una forma de seguir sintiendo eso que necesitas, ¿no? Todo lo que esa persona te dio en vida. Y eso es lo más honorable, lo más bonito que podemos hacer cuando alguien fallece. Seguir teniéndolo presente de una forma, como dices, que nos traiga paz, que nos haga sentir bien con nosotras y cultivar mucho esa parte de agradecimiento también por haber podido conocer y compartir con esa persona. Que no es fácil, ¿eh? Obviamente yo estoy diciendo eso. Si nos está escuchando alguien que esté en pleno duelo, va a decir, sí, hombre, ¿no? Pero claro, esto es un poco, serían como las últimas fases ya de un duelo, ¿no? Después de haber transitado y procesado toda esa rabia, toda esa tristeza, si hay culpa, todo eso, luego sí llega ese periodo de paz, ¿no? Y normalmente acaba, como tú dices, con algún tipo de ritual que a veces puede ser también el tirar las cenizas de la persona o que hay personas que se esperan a tirarlas muchos meses porque no se sienten preparadas. Entonces también lo que decimos, ¿no? Una vez más, que cada duelo es un mundo y cada persona está muy bien que pueda respetar sus tiempos y sus necesidades ante ese duelo.
Extrapolando todo esto que estamos comentando a una separación, a un divorcio, a una amistad que se rompe, habría que recolocar también esa nueva situación. Es decir, esa persona sigue estando en el mundo, pero ya no está quizá tan presente en tu mundo. ¿Las pautas, las indicaciones pueden ser más o menos las mismas? Sí, de hecho hay muchos ejercicios que son los mismos para procesar un divorcio que para procesar una muerte, por ejemplo. Y van, pues lo que decíamos, por ejemplo, una carta o, por ejemplo, el tener algún tipo de cierre, ¿no? O de conversación o de lo que sea, que obviamente si la persona ha fallecido es una conversación mental, por decirlo así, ¿no? Con visualizaciones, con lo que trabaje cada psicólogo. Y si es un divorcio, pues sí que puede ser cara a cara con la persona o no, porque a lo mejor es peor. ¿Vale? Entonces, siempre que hacemos cualquier tipo de cierre de relaciones, si es con alguien que está vivo, hay que ver hasta qué punto merece la pena hacerlo en realidad, ¿no? En lo físico o la mente, que le va a servir igual, ¿eh? Eso hay gente que cree que no, pero la mente lo procesa igual, el cierre, aunque no, la persona no te haya escuchado, ¿vale? Pero que tú puedas hacer ese cierre también. Mm. Sí, sí, no es tan diferente, ¿eh? Realmente. Recuerdo un podcast que escuché con Irene Villa, que todos recordamos que de niña sufrió un atentado de ETA y perdió las piernas y algunos dedos, y ella decía que había perdonado a estas personas de forma interior y para ella, porque lo único que le estaba aportando ese rencor y ese dolor era sufrimiento a ella, a las otras personas no les afectaba en absoluto. Y me vino a la cabeza ahora por eso, porque es un tema personal de ella para su propio bienestar. Y ella se enfrentó a un duelo terrible porque perdió partes de su cuerpo. Su madre también era una niña, fue un tema dramático. Y ella es un ejemplo a día de hoy, ¿no? De charlas motivacionales, de superación y de todo lo que va haciendo día a día. Mm. Sí, 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 es lo que comentas. O sea, al final, eso por supuesto es un duelo también, ¿no? Cuando hay cualquier enfermedad importante también es un duelo, aunque no sea una enfermedad con pronóstico de muerte, ¿eh? O sea, estoy hablando de enfermedades como puede ser, es que cualquiera, o sea, cualquier enfermedad que te afecte de verdad. Es un duelo por tu salud, ¿no? Incluso una diabetes, por ejemplo, ¿no? Una diabetes más complejas, donde ya eres insulino dependiente, también ahí hay un duelo, porque es como, ay, tengo que hacer un duelo, ¿no? De lo que era mi alimentación hasta ahora, de cosas que tengo que hacer diferentes, ¿no? O sea, todo con lo que es un proceso de adaptación en la que pierdes algo, como decíamos al inicio, es ese duelo. Entonces, claro, o sea, en el caso de esta chica es lo que comentas. Es complejo porque era un duelo doble, ¿no? Era un duelo de una parte de sí misma, nunca mejor dicho, y de su madre. Y los cambios, incluso cuando cambias de trabajo, yo que cambié voluntariamente de trabajo y súper ilusionada con mi nueva etapa, tienes que cerrar cosas, dejar cosas, soltar. Y yo llevaba 23 años en mi trabajo y lo dejé y estoy muy ilusionada con esta nueva etapa, pero tienes que transitar ese cambio porque los primeros días te sientes muy raro, haces una vida diferente y tienes que ver qué está pasando porque dices tú, yo en mi mente pensé que, bueno, yo hablo de mi caso personal porque soy la persona a la que mejor conozco, pensé que iba a ser como la hostia, ¿no? Súper divertido, que iba a tener una sensación de triunfo, de éxito, ¿no? De sentirme más viva que nunca y al final la realidad es que estaba muerta de miedo. Claro. Yo creo que además ahí se te mezclan dos cosas, ¿no? La parte de duelo, que probablemente ya la tienes más o menos cerrada, no lo sé, pero con el tiempo que hace y porque te está yendo bien, pues entiendo que ya es como te está facilitando el cerrarlo. Pero es cierto que además, ¿no? De ese proceso de duelo, de cambio, claro, cualquier cambio, aunque no implique una gran pérdida, o aunque lo que es el proceso de la pérdida lo lleves más o menos bien, no deja de ser un cambio, aunque sea mejor, como dices. Entonces también necesitamos adaptarnos a eso nuevo y al cerebro no le gusta adaptarse. Es que no le gusta. O sea, le gusta su zonita de confort, ¿no? Entonces, siempre que salimos de ahí, aunque sea voluntariamente, aunque sea para ir a algo mejor, aunque sea para todo, siempre hay una parte que nos frena y que nos da miedo y que necesitas, ¿no? El darte tu tiempo también a que lo sientas como zona segura, de decir, venga, va, ahora esta es mi vida. La tengo aceptada, ¿no? Y más lo que dices, cuando es un trabajo desde tantísimos años, hay también el tema de identidad. ¿Vale? Que en duelo también es importante tener presente. Es como que hay una parte de ti que también muere con ese cambio de trabajo o con ese fallecimiento de tu madre. Tú ya no eres hija, porque a lo mejor ya no tienes ni madre ni padre, ¿no? Por ejemplo, entonces hay muchos temas de identidad que también es muy necesario trabajar cuando hay duelos. De quién soy yo ahora, ¿no? Es súper interesante, me parece esta parte. Pero ya quería ir a hablar un poquito de tu podcast y a cerrar este episodio, entonces creo que lo vamos a dejar aquí porque esto da para... Sí, sí, sí. Yo tema duelo, además me encanta y creo que hay muchas cosas que comentar, lo que tú quieras.
yo creo que es como un consuelo, ¿no? Una caricia en situaciones complicadas y que deberíamos pensar más y ser más conscientes de que estas cosas ocurren. La vida, lo único seguro es el cambio, la muerte. Van pasando cosas. Yo, por ejemplo, ahora mi hija tiene 23 años, está buscando su primer trabajo. Ya no es mi hija la estudiante que vive conmigo, que voy a ver todos los días. Y estoy súper ilusionada porque estoy deseando ver qué hace con su vida y en qué se convierte, ¿no? Pero va a haber cambios. Yo no quiero que se vaya de mi casa, pero sé que tiene que irse. Sí, Y sí, es sí, una cosa sí. de alegría. Y se lo digo muchas veces, a lo mejor cuando la voy a buscar al tren, imagínate, ¿no? Dice, ay, mamá, gracias que viniste tarde. Y le digo, pero si dentro de nada ya no tengo que venir, vengo encantada, ¿sabes? Disfrutar esas pequeñas cosas porque se acaban. Claro, al final será un proceso de duelo también cuando ella se vaya. Obviamente un duelo mucho más agradable, menos importante, menos dramático, ¿vale? Que nadie se ofenda, pero sí, es un duelo. O sea, a nivel Sí, psicológico las fases serán las mismas. las O sea, habrá un mismas. momento de, "Ah, no me lo puedo creer, se va de casa, ya no va a estar, ¿no? Y que te levantas por la mañana y no estará en su cama y dirás, ay, que ya no vive aquí, ¿no? Es como, Sí, entonces habrá un punto de, como de, jo, qué rabia, que espero que te la puedas permitir, ¿no? De, sí. yo querría que estuviera aquí pegada a mí, ¿no? Y luego la otra parte de ti dirá, no, pero en realidad me alegro por ella y ni se lo voy a decir, ¿no? Que estoy enfadada porque se ha ido porque no es justo, ¿no? Porque no quiero hacer eso, pero sí que me permito pues pegar un grito a lo mejor sola en mi casa, ¿no? Permitirme esa rabia de, oh, se hace mayor. Y luego pues lo que decimos, ¿no? Esa parte de tristeza, esa parte de más de como negociación que se le suele llamar contigo misma hasta que al final lo aceptas e incluso pues una vez recolocas la relación, ¿no? Como sigue siendo mi hija, pero es una hija adulta que tiene su propia casa, pues entonces la relación ya puede ser fantástica. A veces es incluso hasta mejor cuando los hijos se van de casa, ¿no? Porque es como una relación también más de adulta a adulta, más natural, más tranquila. Pero sí, sí, será un proceso de duelo, tenlo claro. Ujú. Yo preparé el nido cuando llegó con mucha ilusión y espero preparar el nido cuando se vaya con la misma ilusión y disfrutarlo con la misma alegría, porque al final para ella es un éxito y forma parte de su crecimiento personal y quiero enfocarlo desde ese punto. Mi hija va a ser siempre, pero una adulta que tiene que hacer su vida como hicimos todos. Totalmente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de tu podcast, que lleva más Venga. de 30 episodios y como ya hemos dicho, se llama Un lugar para escucharte. ¿Qué se van a encontrar las personas que le den al play a un episodio de tu podcast? Pues permíteme decir que se van a encontrar un lugar para escucharse. O sea, al final, la idea del podcast nace de ahí. O sea, nace de que sea un espacio de escucha en general. Y claro, de escucha podcast, o sea, es que era como muy fácil, ¿no? Enfocarlo desde ahí, porque es un espacio donde yo empecé haciendo yo sola, porque yo en ese momento no ni me atrevía a entrevistar a nadie, ni no, era como cuando empecé, era como yo sola, a ver qué cuento, a ver qué sale. Y cada vez me fui sintiendo más cómoda y me empezó a apetecer invitar a también a otras personas. Entonces van a encontrar tanto episodios que son más tipo entrevista, aunque mis entrevistas son, bueno, un poco como lo está siendo esta, más conversacionales. Yo también intento aportar mucho, ¿no? Siempre intento invitar a personas que las dos personas podamos aportar sobre ese tema. Yo suelo meter la parte de psicología, autoestima, emociones y la otra persona, pues depende, pues en su área de experiencia, ¿no? Entonces, se encuentran un espacio donde pasar un ratito que puede ser entretenido. Siempre hay un punto interesante o útil, porque me gusta mucho enfocarlo desde la parte práctica. Una parte reflexiva, por supuesto, y una parte también emotiva. Siempre intento meter un poquito de emoción ahí, y más si estoy también con otro invitado, preguntándole y demás para enfocar desde esa parte emocional. Y también alguna meditación. Sí, 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 meditación, mira, hace poquito es eso, hice una. Había hecho una muy al inicio, si no recuerdo mal, como hace poco lo miré, creo que era el episodio 8 y el 30 o 29 o así. La del episodio 8 es más simplemente pues conectar más con tu cuerpo tal, y la que hice recientemente, que ya te digo, no sé si es el episodio 29, 30, 30, 31 creo que es. Esa sí que es más con visualización. Esa es un poquito más completa en ese sentido. Pero sí, sí, a mí me encanta hacer visualizaciones y dije, pues en el podcast, ¿no? Que menos también que haya esa presencia de visualizaciones y meditaciones. Y lo que te motivó a empezar tu podcast era eso, poder ayudar a más personas. Sí, bueno, en el primer episodio, que es el episodio 0, se llama La sonrisa interna. Y yo en ese episodio me sinceré mucho y expliqué que realmente lo hacía porque a mí me hacía ilusión, ¿vale? O sea, obviamente siempre hay una intención de ayuda detrás, pero yo de pequeñita había ido invitada a un programa de radio y lo recordaba con mucho cariño y lo tengo además grabado, ¿no? En un cassette. Y recuerdo que era como algo que me hacía mucha ilusión cuando yo salía en la radio, ¿no? Y era como, ¡ay! Entonces, a medida que le iba dando más caña estos años a mi parte divulgativa como psicóloga y que se empezaban a poner de moda los podcasts, pensé, pues
pues puedo hacerlo, ¿no? Es una forma también como de hacer radio, pero en mi casa, tranquilamente y de lo que yo quiera. Entonces, obviamente sí que el objetivo iba desde esa ayuda, pero lo empecé más desde esa ilusión de niña interior, ¿no? De me hace mucha ilusión hacer esto, me vengo arriba, me lo monto, me investigo cómo hacer, empiezo a hacerlo y lo hago, obviamente, para ayudar. Sí, total. Me estoy imaginando a esa Silvia niña en la radio. Yo quiero escucharla, ¿eh? Tienes que pasarme ese casete. Sería gracioso, ¿eh? Además que yo toda ilusionada porque era para narrar un cuento. Y a mí me eligieron como narradora. Yo estaba como súper orgullosa, ¿vale? Si me está escuchando alguien que fuera al cole conmigo, que ponga un comentario por ahí, porque era muy gracioso. Porque, claro, era como una historia y habían pues todos los personajes, ¿no? En la historia. Y yo era la narradora la que más hablaba. Y yo, claro, y desde mi ego de niña pequeña, pues yo súper ilusionada porque yo es que leo muy bien y me han elegido como narradora. Y me hacía mucha ilusión estar en la radio como narradora. Sí, total. Qué chulo. Pues veo un reel ahí muy potente, ¿eh? Sería gracioso rescatar el audio, sí. ¿Y qué parte disfrutas más del podcast? Sinceramente, cuando grabo con personas. Estas últimas semanas, como además estoy haciendo el intensivo de verano, que son muchos episodios seguidos, sí que estoy grabando más yo sola también. Y me gusta, ¿eh? Y además cuando llevo unas cuantas que son solo pues con otras personas, digo, ay, me apetece a mí sola, ¿no? Ponerme delante del micro y contar aquí lo que me dé la gana. Pero es cierto que cuando estoy con otra persona, claro, son mis episodios favoritos, porque yo ya me escucho a mí misma. Yo, o sea, no es que no diga cosas interesantes, pero lo que yo vaya a decir ya me lo sé, porque lo he dicho yo, ¿vale? Yeah. Entonces, para mí siempre es mucho más enriquecedor los episodios, para mí, cuando estoy con otra persona, porque entonces yo invito al podcast a gente que admiro, gente que es interesante, gente que me aporta algo. Entonces yo me lo paso muy bien grabando con esa persona. Es súper interesante. Entonces lo que más disfruto es eso, el poder entrevistar y estar con personas que a mí me interesan, las admiro, me gustan en algún sentido. Aparte, no sé si a ti te ocurre, pero yo cuando acabo de grabar es como que tengo un subidón, ¿no? Que digo, ¡guau! ¡Qué emocionante! Realmente esto me flipa lo que hago. Sí, además el podcast es de las pocas cosas que a día de hoy me siguen poniendo nerviosa. O sea, yo hago stories en Instagram, no sé, hago muchas cosas y es más, me pongo más nerviosa con mi propio podcast que no ahora, por ejemplo, que estoy en el tuyo. Es curioso eso, porque cuando estoy en el tuyo es como, bueno, pues diré lo que tenga que decir, aparte me siento muy cómoda hablando contigo, sé, no hay problema, vale. Pero cuando es el mío es como que siento además como esa presión de es mi podcast, ¿no? Entonces es como mi proyecto más querido en ese sentido y sí que es cierto que hay una parte de mí que son esos nervios, pero nervios buenos, ¿no? Esos nervios de ilusión. También es responsabilidad, porque quieres hacer algo, quieres hacerlo bien. Sí. Me gusta que tenga calidad, que aporte. Y... Sí, tienes razón. Seguramente por eso en podcast de otras personas, cuando voy de invitada como ahora, bueno, no es mi responsabilidad, o sea, yo lo voy a hacer lo mejor posible, pero es tu podcast. Ya. Si tú me has invitado, ya sabes lo que hay. ¿Y dónde te pueden escuchar? Pues está en todas las plataformas de audio, en Spotify, además ahora también está Google Podcast, que tú pones en Google Podcast y el nombre o lugar para escucharte y eso no necesitas ni tener programa ni nada. En Spotify, por supuesto, en Apple Podcast. Hace poquito vi que también está incluido en el catálogo de Podimo, cosa que no sabía, que dije, pues genial que me lo hayan incluido ahí. Podimo es un podcatcher. Él chequea todos los podcasts nuevos que hay y lo mete todo, o sea, prácticamente todos los podcasts, en cuanto los rastrea, los añade, a no ser que tú expresamente pidas que no lo hagan. Sí, pero me dio curiosidad porque dije, es verdad que yo no lo he metido ahí, pero claro, es como que Podimo los podcasts que están en marcha ya los va cogiendo. ¿Y en redes sociales? En redes sociales soy psicóloga y humana en todo. O sea, psicóloga y humana en Instagram, psicóloga y humana en TikTok y en la web psicólogayhumana.com también está colgado el podcast y también tengo un blog, ¿vale? Lo tengo ahí un poco abandonadillo, pero hay artículos bastante interesantes. Solo escribo cuando realmente veo como un artículo que veo que luego se va a usar, ¿no? Que voy a poder compartir con gente desde una necesidad, por decirlo así. Sí, está muy, muy interesante el blog también. Pues vamos con las 2 preguntas finales. ¿Con quién te tomarías un café? Esta es muy buena como pregunta porque yo creo que me la puedes hacer mañana y cambiaré de respuesta porque siempre hay tantísimas personas interesantes, pero ahora me ha venido tal cual cuando me lo has dicho una persona que además tú conoces y que además tenemos en común, por decirlo así, supongo que por eso me ha venido, y es Enric Sánchez, ¿no? Que además le conocimos en el curso juntas. Enric Sánchez, él es productor de podcast. Y es verdad que es eso, que es muy interesante, sabe un montón de podcast, ¿no? Y supongo que por eso ahora con el nexo que tengo contigo y con él, me venía a la cabeza, ¿no? Que poder hablar con él largo y tendido, ¿no? Tomando un café sobre, pues eso, el mundo de los podcasts,
las personas interesantes también que él pues ha podido conocer a través de su podcast, ¿no? Todo eso me apetecería, la verdad. A mí me conecta mucho con Enric, que tiene muy consciente que la vida es finita e intenta disfrutar un poco cada día, y eso me conecta mucho con él. Sí. En su newsletter, muchas reflexiones que hace van encaminadas a eso. ¡Hala, sí! Pues ahí mi inconsciente ha estado rápido, ¿eh? Probablemente también por eso me ha venido él. Es cierto que él hace muchas reflexiones sobre la muerte. Sí. La muerte y la vida. Sí, total. Me conecta mucho a mí con él eso. ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? A ver, tengo que decir que café, a mí no me gusta el café. Yo soy una persona rara, ¿vale? Partimos de ahí. Entonces, no lo puedo recordar si lo tomo al pie de la letra porque nunca he tomado café. Bueno, lo probé en su momento y demás, pero no, una taza de café no me verás tomar. Pero si pienso así en irme a tomar algo con alguien o un té o variantes de ese café, así además alguien como interesante, porque claro, con personas de mi entorno sí he tomado café, ¿no? Pero no sabría ahora decirte con quién fue la última persona, aparte de gente, pues lo que te digo, de mi familia, que casi como que no cuenta. Sí que cuenta, nuestra familia es una parte muy importante. Bueno, por supuesto que cuenta, pero quiero decir que entonces te diría hace un rato o ayer, Sí, ¿no? sí. Entonces estoy pensando en eso, en el momento de quedar con alguien en una cafetería. Vale, sí, una amiga la semana pasada, que quedamos para tomar algo, en una cafetería así bonita, y fue una conversación súper interesante. Ahora sí me ha venido. Pues súper. Un saludito a tu amiga. Ella sabrá quién es. Sí, no voy a decir el nombre, pero sí, ahora sí. Esa última persona es interesante con quien he quedado para tomar un café. Llegamos al final. Tenemos que despedirnos. ¿Has estado a gusto? Sí, muy a gusto. Y mira que además era un tema delicado, ¿vale? Pero creo que las dos hemos podido aportar y hemos podido, pues eso, estar hablando de un tema importante, incómodo, pero hoy también quiero decir, la persona que haya llegado hasta aquí, pues también bien, ¿no? Que se haya podido dedicar este ratito de cierta incomodidad, porque seguro que le habrá resonado, ¿no? Temas suyos con el duelo, y que espero que le haya aportado, lo que hemos podido contar. Muchas gracias por venir, por aportar tu experiencia, tu sabiduría y tu sensibilidad. Espero que sea un episodio que ayude a muchas personas, porque creo que es un tema que se afronta muchas veces en soledad y sin recursos. Y este puede ser un buen recurso para quien lo necesite. Totalmente. Déjame añadir así como punto final también que hay duelos especialmente invisibilizados, ¿no? Lo que decías ahora de vivirlos en soledad. Estoy pensando en duelos perinatales, por ejemplo, ¿no? Duelos por muerte, pues eso, de un bebé, o por muerte de un aborto, o por muertes por suicidio, por ejemplo. Hay muchos duelos muy complicados, que obviamente eso daría para otros episodios, pero no me quería como despedir sin mencionarlo. Mucho ánimo también para esas personas y adelante, porque es un duelo igual de válido que cualquier otro. No puedo decir nada que mejore este final. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Gracias por estar ahí, al otro lado, y por acompañarnos en este episodio de Quedamos para un café. Te invito a suscribirte a este podcast desde tu reproductor de podcasting habitual. El último miércoles de cada mes te esperamos con una historia y un invitado que seguro te sorprenderá. Hasta pronto. My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials.